Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más, es un placer, un privilegio grande de poder compartir una vez más la palabra del Señor. Hoy quiero tratar el tema sobre principios de la vida espiritual, siguiendo el estudio de autoconfrontación. Pero para esto, hermanos, vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe. Así que les invito a todas las personas que están viendo, tengamos un momento de oración como reverencia a nuestro gran Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, primeramente, Señor, queremos pedirte tu perdón sobre todas las cosas, Padre, porque a veces, muchas veces, dentro de nosotros cometemos infracción, a veces pecamos ante tu presencia, oh Dios, sin dando cuenta. Tú sabes, Dios, que esta carne muchas veces es débil. Por eso, Señor, antes de entrar a este estudio, primeramente pedirte perdón, oh Dios, y pedirte que seas tú el que nos hables por medio de este estudio de tu palabra, oh Dios, más que llenarnos de conocimiento, más de tomar un aprendizaje, es vivir esta enseñanza, este estudio jueves de hoy, en la cual, Señor, pues, tú nos vas a hablar, nos vas a enseñar. Padre, gracias. Dejamos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más queremos compartir el estudio y hoy queremos tratar el tema sobre nuestros principios de la vida espiritual. Principio de la vida espiritual. Cada cristiano debemos tener un principio en nuestras vidas, cómo debemos andar. Sabemos que en la Biblia, la palabra de Dios es nuestro, se puede decir, el libro de nuestros reglamentos, nuestra ley, fe y práctica en nuestra vida, en la cual es un libro que nos lleva, nos guía a conducirnos al camino correcto de lo que Dios quiere que hagamos. Es por eso que vamos a tomar este estudio sobre el principio de la vida espiritual. Y vamos a tomar una pequeña introducción, ¿no?, que dice que Jesucristo Dios no solamente nos salva de nuestros pecados para vida eterna, ojo, debemos entender esto, sino que nos salvó para sí mismo, para tener una relación espiritual especial con nosotros. Y acá hay algo maravilloso. No solamente debemos sentirnos contentos por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, sino que también Él nos salvó para sí mismo. ¿En qué forma nos salvó para sí mismo? En que ya no nos pertenecemos nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos al Señor Jesucristo, aunque siempre le hemos pertenecido a Él, porque Él es nuestro creador. Pero ya se puede decir, en este caso, ya hay una relación, se puede decir, más seria, en el sentido de que Él nos compró. No solamente nos creó, sino que por medio de su sangre nos compró a precio de su sangre, ¿no? Para tener una relación, para vivir para Él. Aparte de ser hijos, somos siervos de Él. O sea que nuestras vidas ya no dependen de nosotros mismos, sino ya depende de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito de vivir para sí mismo o para Él es para mantener una relación espiritual especial. Ese es el propósito de Dios, de tener una relación espiritual especial con nosotros. Dios siempre ha buscado de tener una relación con su creación, aún del inicio de la era. Vemos que cuando Dios crea a Adán y a Eva, vemos como Dios tuvo una conversación. Es maravilloso porque si nosotros nos vamos un poco más al estudio sobre la vida de Adán y Eva, vamos a ver cómo Dios tuvo ese encuentro con su creación, con Adán. Yo puedo decir de que Adán ha podido ver a Dios, conocer la imagen de Dios, saber quién es Dios. Pero eso se perdió a raíz del pecado. Ya el hombre ya no pudo ver a Dios por su pecado, pero sí pudo escuchar la voz de Dios por medio de los profetas. Los profetas escucharon. Noé escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios. Hay muchos que escucharon la voz de Dios. Como en este tiempo también escuchamos la voz de Dios. Quizás no como los profetas, pero nosotros
vamos a escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Dios dejó su palabra escrita para escuchar su voz. No cuando escuchamos el sonido, pero sí lo escuchamos justamente el contenido por medio de su palabra, que yo no lo veo diferencia. La única diferencia es que ellos escucharon por voz, nosotros por medio de la lectura. Y eso es lo maravilloso justamente. ¿Cuál es el propósito de Dios justa? Era de mantener una relación con la creación. La vida cristiana o vida espiritual es la expresión terrenal de esa relación especial del creyente con Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. Qué maravilloso ver cómo vemos la vida cristiana justamente esa relación especial entre Dios y nosotros. Dios, o nosotros, puede decir, perdón, tenemos ese gran privilegio grande de tener una relación genuina con Dios. Qué maravilloso es saber cómo es que Dios nos abrió el velo justamente para poder tener un contacto directo con Él a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros como creyentes. Es por eso que debemos nosotros siempre estar adorando, estar reverenciando el nombre de Dios. Amén. Para el creyente la salvación abarca más que el escape del horror del infierno. Ojo, vamos a entender esto, que para el creyente la salvación abarca más que un escape del horror del infierno y que la gloria incomparable de estar con Dios después de la muerte. La salvación es también un recordatorio vivo para que vivamos una vida terrenal que sea de agrado a Dios. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos vivir para Él, para poder manifestar su nombre. Para eso Jesús murió en la cruz y llevó tu pecado, llevó mis pecados, con el propósito de que vivamos para Él una vida consagrada, una vida agradable a Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, lo que el Pablo manifiesta, el gran siervo de Dios, el apóstol de los gentiles. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosa, en capítulo 1, versículo 10, dice, vamos a ir, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué maravillosa palabra del apóstol Pablo. Exhorta a la iglesia, motiva a la iglesia, cuál debe ser la posición del creyente, cómo deben dar tú y cómo debemos dar yo, cómo debemos dar todo la iglesia de Cristo. La iglesia somos nosotros. Y dice, vamos a un poco estudiar este puntito rápidamente, para que andéis como es digno del Señor. Como es digno del Señor. Dios merece todo nosotros, la gloria, la honra. Dios merece justamente la alabanza, porque Él es Dios. Él es el dueño, el creador, el soberano, dueño de nuestra vida. Se merece todo. Gracias a Él tenemos vida eterna. Gracias a Él tenemos salvación. Gracias a Él nos espera una morada celestial. Algo que no nos merecemos. Tú y yo no nos merecemos nada de Él. Más bien nos merecemos el infierno. Nos merecemos el castigo por nuestros pecados. Pero la misericordia de Dios es tan grande de que gracias a Él tenemos todas estas cosas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo. La primera cosa es que tú y yo estamos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Eso debemos entender. Somos llamados, comprados, somos redimidos para agradarle al Todopoderoso, solamente a Dios. Y dice aún, llevando frutos en toda buena obra. Segunda cosa, la primera cosa, debemos agradar a Dios en todo. La segunda cosa, llevando fruto en toda buena obra para Dios. Que Dios se lleve la gloria por medio de tu vida. Que tú muestres buen testimonio. La gente van a conocer a Dios cuando tú muestras un testimonio genuino. Cuando tú vives una vida consagrada a Él. No hablo de una vida religiosa. No hablo de una vida de fanatismo. Cuando hablo de una vida consagrada, es una vida ejemplar. Que el mundo vea en ti las buenas cualidades, las buenas virtudes.
Ese es el fruto que debes llevar para el Señor. Y sigue diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios vas a comenzar a crecer cuando tú comienzas a escudriñar, a estudiar y vivir la palabra de Dios. No solamente es leer, no solamente es conocer. Hay mucha gente que lee la Biblia. En un año lee 2, 3 veces la Biblia. Está bien, no tiene de malo, es bueno. Yo no, con esto no quiero estoy juzgando, sino decir, la cosa no es leer, simplemente es bueno leer, sino también es andar conforme a las palabras de Dios. Eso, y así vas a poder crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, la esencia de Dios. Se puede decir, está en la palabra de Dios. Solamente acá vas a encontrar justamente lo que es la ciencia. La ciencia de Dios está en su palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo dice a Colosas justamente. Por eso la salvación es también un recordatorio vivo para que vivamos una vida terrenal que sea de agrado a Dios. Qué maravilloso. Enseñanza que nos da este gran siervo. Un siervo que en el principio sabemos perfectamente por historia que vivió una vida desagradable a cualquier hombre, Saulo de Tarso, pero cuando pudo conocer quién era Jesús, vemos su vida, que es una vida ejemplar para todo creyente. Y el apóstol Pablo nos enseña un estilo de vida de cómo tú y yo debemos andar. El apóstol Pablo se da cuenta de que el error que estuvo viviendo, una vida religiosa, pero al convertirse mantuvo una vida digna de agradar a su creador, a Dios. Qué maravilloso. Eso es lo que debemos entender nosotros. Recuerda de dónde Dios nos sacó, de dónde viniste tú, de ese lugar en el cual hemos estado, tú y yo, de ahí, de ese lugar de pecado, de maldad, de ahí nos sacó Dios para vivir una vida agradable a Él. Como hijos de Dios, hemos sido llamados a vivir una vida piadosa y justa en medio de un mundo impío y pecador, glorificando a Dios. Eso es lo que nos exhorta, nos enseña la palabra de Dios. Como hijos de Dios, como siervos de Dios, o como queremos llamar, pero le pertenecemos solamente a Él. Y hemos sido llamados a vivir una vida piadosa. Y cuando digo una vida piadosa, una vida ejemplar. La vida ejemplar primeramente se empieza en el hogar. Se empieza ahí, en tu territorio, en el hogar. Después en tu vecindario. Y después en tu contorno. ¿Es difícil? ¿Y saben por qué se nos hace difícil? Porque no estamos familiarizados con la palabra de Dios. No nos estamos llenando de conocimiento. No estamos viviendo una vida adecuada que le pertenece a Dios. Muy bien. Este curso enfoca su atención en los principios bíblicos de la vida espiritual y en cómo aplicar personalmente dichos principios en nuestras vidas cotidianas. Entonces queremos entender de que el curso que estamos viviendo justamente está basado en los principios bíblicos de la vida espiritual y en cómo debemos aplicar personalmente dichos principios en nuestra vida cotidiana. Entonces debemos entender, hermanos, justamente que nosotros tenemos que andar justamente base a estos principios de la palabra de Dios. Vamos a ver una cierta definición de naturaleza de la vida espiritual. Por vida espiritual se entiende el proceso del crecimiento y maduración de nuestra relación con Dios a través de vivir en el poder y guía del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, nuestra madurez va a estar justamente basado a cómo tú estás viviendo la vida espiritual. Una de las cosas justamente que tenemos que entender es que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Dice la Biblia que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Esto aumenta progresivamente nuestra apreciación de la vida de acuerdo con la perspectiva de Dios.
Debemos seguir cada vez más los caminos de Dios y obedezcamos cada vez más su palabra. Entonces, hermanos, siempre se exhorta y se dice que cada día debemos encaminarnos más en Dios. Debemos andar más en Dios. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo estás viviendo? ¿En verdad te estás encaminando? ¿O ya por esta situación que estamos viviendo, de repente ya te estás descuidando del camino de Dios? Y el otro punto, ¿estamos obedeciendo su palabra cada día más? De repente estamos leyendo su palabra. De repente ya no queremos saber mucho, que ya no tenemos necesidad de leer la Biblia porque sabemos. Debemos tener mucho cuidado con eso. El cristiano debe buscar cada día más los caminos de Dios y cada día debemos obedecer más la palabra de Dios. En esta situación nos encontramos en una enfermedad, la pandemia, que está matando a mucha gente. La pandemia ahorita está destruyendo hogares, ¿no? Por la situación. Hay mucha escasez, hay mucha necesidad. Con mucha más razón debemos buscar más a Dios, porque solamente Dios nos puede dar justamente la salvación. Solamente Dios nos puede dar el remedio necesario de esta pandemia. Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está pasando. Pero a veces Dios me permite cosas, a veces como prueba, para que nosotros podamos, eh, podamos justamente no recapacitar y volver a los caminos de Dios. Por eso, hermanos, justamente hoy cada día más debemos buscar más su palabra. El carácter santo de Jesucristo debe ser manifestado cada vez más a través de nuestra actitud y nuestras acciones. Es muy importante también saber que el carácter del Señor Jesucristo, la personalidad o la persona de Jesucristo, debe ser manifestado en tu vida, en tu carácter. Debe ser manifestado justamente en tus actitudes, en tus acciones. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Cómo te estás encaminando? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo estás tratando a tus hijos? Aún tú mismo, ¿cómo te estás relacionando con la palabra de Dios? ¿Estás en verdaderamente viviendo una vida correcta? ¿Una vida con una acción de glorificar a Dios? Debemos mostrar siempre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Qué importante es. El otro punto que queremos ver es que la vida espiritual es conocida también como santificación. Hay varios nombres como se le puede decir a la vida espiritual. Primeramente, se le puede decir santificación, una vida cristiana normal, vida abundante, vida llena del Espíritu, andar en el Espíritu, andar en comunión con Dios. La vida espiritual es conocida también, es vivir por fe, vivir una vida que agrade a Dios, vida transformada, vida crucificada, vida progresiva, santificada y santa, y vida cristiana y victoriosa. Podemos explicar cada de estos puntos, pero solo entiende justamente que la vida espiritual es todo esto. Pero mayormente yo puedo decir de todo esto es una vida, es vivir una vida que agrade a Dios. Y cuando agrade a Dios vamos a tener una vida victoriosa. ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? Ahora, todas estas expresiones significan esencialmente lo mismo. La práctica por parte del creyente de los principios de la palabra de Dios es su vida en el poder del Espíritu Santo. La práctica de toda esta cosa es base a cómo tú eres controlado por el Espíritu Santo. Cómo tú estás viviendo la vida cristiana. Cómo estás manifestando el nombre de Dios. ¿Te estás guiando por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿O de repente te está controlando tu carne, los placeres? ¿Está controlando de repente las cosas del mundo, la moda? Qué triste hoy en día de que ya las iglesias modernas, se puede decir, o de este tiempo, mayormente están familiarizados con las cosas del mundo y lo llaman justamente épocas modernas. Qué triste verdaderamente que se permite en las iglesias justamente acciones no adecuadas, correctas. Ya no se está viendo una forma adecuada. Pero justificamos y decimos, ¿por qué vamos a... La ropa no hace el hábito? Y comienzo a buscar frases de las canciones.
la vestimenta. La Biblia habla de la vestimenta. La Biblia habla de la apariencia. La Biblia habla de la música. Quizás no especifica tan detalladamente, pero sí la Biblia dice que hagamos todo decentemente en orden. Pero sin embargo, vive una vida desordenada. Entonces, debemos entender justamente que los principios de la palabra de Dios está en el poder del Espíritu Santo. En la práctica, para el creyente, justamente saber los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo estás practicando la palabra de Dios? Eso está en cada uno de nosotros, hermanos. Debemos vivir prudentemente, sanamente. Siempre comparto yo en mi hogar, aún a mis hijas, siempre debemos agradar a Dios. Acá no se trata de la moda, no se trata de pantalón pitillo, no se trata de pintarse el pelo, no se trata justamente de usar minifalda o escotado. No podemos nosotros vivir como el mundo. No podemos acoplarnos al mundo. Porque subliminalmente, acoplarnos al mundo, estamos prácticamente buscando las cosas del mundo. Y la Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De repente para muchos soy muy radical. De repente para muchos soy muy tajante. Son principios de la palabra de Dios. Hay mucho que nos enseña la palabra de Dios cómo debe ser un cristiano. Y debe haber una diferencia entre el Hijo de Dios y una persona que no es creyente. Debe haber diferencia. Como siempre digo a mis hijos, y dice justamente un profeta, no que ellos no se conviertan. No, perdón, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Que ellos te sean a ti. No sigas al mundo. Por eso, hermanos, debemos siempre nosotros practicar justamente los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, en el poder del Espíritu Santo. Debemos andar agradándole a Dios, no agradándote a ti mismo. No se trata acá de cómo me veo, cómo me he visto, si esto me queda bien. Lo que se trata acá justamente es mostrar una reverencia y temor a Dios en cualquier momento, en todo momento. Siempre yo trato eso de inculcar a mi familia. Y espero, hermano, y no lo hago justamente de vanagloriarme, sino le comparto para que usted también de repente le pueda servir como ayuda y pueda conversar con su familia. Porque lo importante justamente es llevar una vida consagrada a Dios. Obviamente, si no vives una vida espiritual, el creyente sigue viendo la vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios. Y es cierto, si no vivimos una vida perspectiva de Dios, vamos a mirar las cosas del mundo. Qué triste es. Vamos a mirar las cosas del mundo. Si no vivimos una vida espiritual, el creyente aún no está siguiendo los caminos del mundo. El creyente, está siguiendo los caminos del mundo y no está obedeciendo la palabra de Dios. Y es cierto eso. Debemos nosotros siempre buscar, encaminándonos, obedeciendo la palabra de Dios. No buscar las cosas del mundo. Pero qué pena verdaderamente ver justamente que hay muchos creyentes que se encaminan más en los caminos del mundo y no están obedeciendo en la palabra de Dios. Otro punto es obviamente que si no vives una vida espiritual, el creyente sigue manifestando su propio carácter y no el de Jesucristo. Y ese también es otro peligro más. Si no estamos familiarizados justamente con la palabra de Dios, si no estamos mostrando el carácter de Cristo y mostramos nuestro propio carácter, va a haber problemas. El mostrar el carácter de Cristo es mantener una vida prudente, tener un carácter prudente, un carácter sano, un carácter donde podemos buscar una solución a los problemas y no ser iracundo, no enfurecernos, no más bien agrandar más el problema. Entonces, cuando Jesús se le acercaba y le contradecía, una de las cosas que Jesús la hacía entender a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, justamente su error. Jesús nunca mostró un carácter de venganza, un carácter de molestia, sino que Jesús buscó justamente es enseñarle con humildad, pero mostrando un carácter recto. Eso es lo que debemos aprender respecto al Señor Jesucristo. Mostrar un carácter, como dice, el carácter de Cristo. La Escritura clasifica a todos los hombres dentro de los grupos claramente definidos. Tenemos los salvos y los perdidos. De todo grupo la Escritura deriva tres categorías. Y vamos a ver.
El hombre natural, no salvo, no es espiritual. El hombre espiritual, no salvo y maduro, espiritualmente maduro. Y el hombre mundano, salvo, pero espiritualmente inmaduro y niño. Tres tipos de personas que la escritura nos salva, justamente, ¿no? Y tenemos el ejemplo justamente en los Corintios. Vemos un gran ejemplo que había muchos hermanos que todavía eran niños. El apóstol Pablo trataba como niños. Esos los hermanos justamente que son salvos, pero inmaduros y espiritualmente está abajo, ¿no? En su madurez espiritual. Ahí vemos justamente un diagrama sobre todos los hombres, sobre la creación. Los perdidos no tienen el Espíritu de Dios, está el problema. Los salvos tienen el Espíritu de Dios. Pero dentro de la iglesia vamos a ver justamente el mundano o la persona incrédula. Por decir el mundano, o una persona que es salvo, pero todavía vive la cosa del mundo, son carnales, inmaduros y niños. Sin embargo, el espiritual, con mente espiritual, piadoso y maduros. Ahí tenemos dentro de la iglesia de Dios dos tipos de personas, el inmaduro y el espiritual. Sin embargo, tenemos también otro tipo de personas que son los perdidos, que no tienen el Espíritu de Dios, que es el hombre natural, no puede aceptar o entender las cosas de Dios. Ese es el problema justamente de la persona que no tienen a Cristo. Entonces, hemos visto justamente, hermanos, sobre lo que Dios busca justamente, es que siempre debemos andar buscando cada día a Dios. La vida espiritual es en todo el concerniente al progresivo. La vida espiritual en todo lo concerniente al progresivo desarrollo de ser un cristiano mundano, carnal, hasta llegar a un cristiano espiritual. ¿Qué significa eso? Conforme cuando uno va creciendo, va a comenzar ya a madurar. Pero el cristiano no se debe estancar en un lugar, sino su vida debe ser progresivo. Un cristiano debe estar siempre, cada día, buscar de crecer más en la vida cristiana. Un cristiano debe ser cada día más de buscar la vida, buscar el conocimiento de Dios para ser una persona madura. No obstante, para lograr pasar de la categoría del cristiano carnal al cristiano espiritual, el creyente tiene que, primeramente, para llevar un crecimiento y tener una madurez, debemos entender los principios de la vida espiritual. Es importante cómo debemos andar, los principios de la vida espiritual. Segundo, obedecer los principios de la vida espiritual, los principios de la palabra del Señor. Y tercero, saber que existen ciertos elementos esenciales, indispensables en el proceso de la maduración. El tiempo, la palabra de Dios, la obediencia, la comunión con otros creyentes, la oración, la adoración y la alabanza, la dependencia del Espíritu Santo. Son implementos que nos enseñan cómo debemos crecer. Primeramente, debemos darle tiempo a Dios, ¿no? Debemos darle todo el tiempo a Dios. Debemos pasar tiempo con Dios, en el sentido de que donde estés, orar a Dios, buscar a Dios. La segunda es leer, buscar la palabra de Dios, el momento de aprender la palabra de Dios y obedecer, practicar también, que es muy importante. Y la otra cosa es tener comunión con otros creyentes. Eso también nos ayuda mucho a nuestro crecimiento de la vida espiritual. Y buscar siempre la oración y la alabanza y la dependencia del Espíritu Santo. Son justamente cosas que nos concierten nosotros a nuestro crecimiento espiritual. Así como para que un recién nacido se desarrolle físicamente y madure hasta convertirse en un adulto, el recién convertido necesita crecer de la infancia y la madurez espiritual. Entonces es importante, hermanos, si no estás madurando, es el momento de empezar, de vivir una vida correcta. Empieza de cero, hermano. Tú eres consciente cómo está tu vida, cómo está tu relación con el Señor, cómo estás viviendo para el Señor. Y conforme tú vives al Señor, hermano, te vas a dar cuenta, hermano, de tu crecimiento. Entonces, el propósito de este estudio justamente es de buscar cada día más a Dios, de vivir una vida piadosa, una vida consagrada, una vida santificada, una vida que glorifique el nombre de Dios. Ese es el propósito que nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, yo sé que el tiempo es corto, pero lo que queremos compartir justamente
es este principio justamente sobre la vida espiritual, ¿no? Una vida santificada para Dios, agradándole siempre a Dios, como dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que esa sea nuestra meta, hermano. Creciendo en el conocimiento de Dios, llevando frutos, agradándole solamente a Él, ¿no? Muy bien, vamos a estar aquí más por el tiempo. La próxima semana vamos a tratar sobre el concepto falso acerca de la vida espiritual. Concepto falso, que a veces creemos que es lo correcto. Pero vamos a ir a la luz de la palabra de Dios estos conceptos falsos que a veces hay iglesias que lo practican inconscientemente, base por falta de conocimiento o qué sé yo, ¿no? Pero hasta ahí vamos a tratar, así que damos gracias a Dios y vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Padre, por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día más, Padre Santo. Señor, gracias, Padre Dios mío, y darte la gracia por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga grandemente. Y les espero el próximo jueves. Que Dios me lo bendiga grandemente. No se olviden, hermano, siempre busquemos cada día más a Dios y oremos para que el Señor, pues, tenga misericordia y una vez esta pandemia se acabe. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga grandemente.